Hola a todos, desde el área de calidad de Remoti estamos iniciando la capacitación con el tema Alimentos libres de gluten. Para comenzar, vamos a mostrarles la política de calidad e inocuidad para que recuerden que estamos cumpliendo con uno de los pilares fundamentales que son los valores y competencias, fortaleciendo la cultura de inocuidad y además asegurando las competencias de los empleados de Remoti. Vamos a comenzar definiendo lo que es el gluten, que es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como trigo, cebada, centeno y algunas variedades de avena, así como de sus híbridos y de algunos derivados. Debemos recordar que el grano de los cereales no solo está compuesto por el gluten, sino que también está compuesto por otras partes como almidón, germen o salvado. En la foto que mostramos o en la imagen podemos ver las distintas partes donde se encuentran y analizando dónde se encuentra el gluten en la parte de arriba, número 3. El gluten es el responsable de conferir elasticidad a las masas de harina y además de darle una consistencia elástica y esponjosa a los panes y a las masas horneadas. Es el responsable de fijar la estructura cuando se generan los gases de la fermentación. Resulta de la mezcla de proteínas individuales que están clasificadas en dos grupos, las prolaminas y las gluteninas. La fracción del gluten que es perjudicial para los celíacos es la que pertenece al grupo de las prolaminas y recibe distintos nombres según los cereales del que provenga. Por ejemplo, podemos ver la tabla 1 que si proviene del trigo, el tipo de prolamina es la gliadina, si proviene de la cebada es la ordeína, si proviene del centeno es la secalina y si proviene de la avena es la avenina. Y cada uno tiene su composición de prolamina dentro del cereal. Debemos recordar que los productos que se elaboran en Remoti son alimentos libres de gluten y están definidos en el Código Alimentario Argentino como aquellos en los que están preparados únicamente con ingredientes que por el origen natural o por la aplicación de buenas prácticas de la elaboración no contienen prolaminas, es decir, el grupo de proteínas que se encuentran en los cereales que mencionamos anteriormente, que además mediante las buenas prácticas impiden la contaminación cruzada, procedentes del trigo o de todas las especies de avena, cebada y centeno. Acá podemos ver el logo de los alimentos libres de gluten, que puede ser tanto en color, en color o en blanco y negro. Y abajo van a ver que se encuentra la sigla definiendo lo que es la sigla TAC, que significa trigo, avena, cebada y centeno. ¿Cómo identificamos los productos libres de gluten? En todos los productos que son libres de gluten, la denominación del producto debe estar acompañada con la indicación libre de gluten. Y además debe incluir la leyenda sin TAC en las proximidades de la denominación del producto, con caracteres que sean realzados de tamaño grande y visibilidad. Además, deben incluir claramente visible un símbolo, que es el que vimos antes, que consiste en el círculo con la barra cruzada, con 3 espigas y la leyenda sin TAC. Se admiten dos variantes, como dijimos, la variante del logo en color y la variante del logo blanco y negro, que tienen que tener un tamaño mínimo de 11 milímetros. Acá podemos ver en una de los rótulos del queso Gouda cómo se encuentra el logo sin TAC y en la denominación del producto al lado dice libre de gluten en buen realce. ¿Cuáles son los productos que pueden ser libres de gluten? Todos aquellos que tengan un programa de buenas prácticas de manufactura o elaboración que aseguren la no contaminación con derivados de trigo, avena, cebada y centeno en sus procesos, tanto desde la recepción de las materias primas
hasta que se comercializa como producto final. Además, deben haber presentado en la autoridad sanitaria de la jurisdicción que corresponda un análisis que avale la condición de libre de gluten, que es otorgado por un organismo oficial o entidad que es reconocida oficialmente. Para poder comprobar que cumple esta condición de libre de gluten, se utiliza una metodología analítica que es enzimo inmunoensayo ELISA, R5 se llama Méndez 1, y todas aquellas metodologías o análisis que también requiera la autoridad sanitaria que evalúe y acepte este producto como libre de gluten. Respecto al análisis ELISA, del test ELISA que se aplica, tiene que tener un límite de detección para asegurar que es libre de gluten. El INAL ha establecido un valor de 10 miligramos por kilo expresado como gluten, que son los que se consideran positivos todos los productos que superan ese límite. Teniendo por arriba de 10 miligramos por kilo, van a ser productos que ya no son libres de gluten. Es muy importante tener en cuenta que al preparar los alimentos o el menú apto para celíacos, no solo es importante utilizar alimentos libres de gluten, sino también se debe asegurar una correcta manipulación de los alimentos con utensilios y superficies que estén limpias y que impidan la contaminación cruzada. Es decir, no podemos asegurarnos que los alimentos que vamos a utilizar para el menú sean libres de gluten si no evaluamos que estén correctamente limpios los utensilios que utilizamos al momento de realizar este alimento o este menú. Acá podemos ver cuáles son los alimentos que son libres de gluten, que no tienen gluten, como por ejemplo verduras, frutas naturales, sin ningún agregado, sino como están, carnes, pescado. Y después tenemos los alimentos con gluten, que son aquellos que tienen trigo, avena, cebada o centeno, como por ejemplo galletitas con harina de trigo, harina integral de trigo, que igualmente tiene gluten, fideos, panes. Bueno, y después aquellos que pueden contener, es decir, no sabemos o se desconoce si hay algún componente que pueda ser con gluten, por ejemplo, chacinados, que se les puede llegar a agregar algún tipo de harina para darle otra textura y que puedan tener gluten, algunos preparados o, por ejemplo, caramelos, salsas. Para poder evaluar si son libres de gluten, se debe verificar el envase, si se identifica que tiene o no el logo. Si tiene el logo libre de gluten, no van a contener gluten y de esa forma nos aseguramos que se pueden consumir por parte de una persona celíaca. Ahora vamos a desarrollar para que se conozca qué es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten. Que bueno, como sabemos, el gluten es una proteína proveniente que se encuentra en trigo, avena, cebada y centeno. Este gluten afecta al intestino delgado de las personas con predisposición genética. La enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida. Puede ser que haya vivido gran parte de su vida sin presentar problemas y de repente se comienza con la problemática, con la intolerancia, y desde que se incorpora el gluten a la alimentación puede afectarnos hasta la adultez avanzada. El consumo de gluten por una persona que es celíaca va a afectar la mucosa del intestino y va a disminuir la capacidad de absorber nutrientes. Podemos observar las vellosidades normales que tiene el intestino, que tienen como unos pelillos en el intestino, mientras que si la persona es celíaca, esos pelillos no van a tener esas vellosidades y entonces se va a ver afectado
en la absorción de los nutrientes, generando esto distintos tipos de síntomas. Los síntomas que se pueden presentar pueden ser muy complejos y pueden variar de una persona a la otra o no presentar síntomas. Esas variabilidades hacen que a veces los diagnósticos se vayan retrasando debido a que no es posible de una forma fácil identificarla. Los síntomas que pueden tener una persona celíaca son diarrea crónica, distensión abdominal o dolor, pérdida de peso, desnutrición, anemia, aftas orales, constipación, baja estatura, abortos a repetición, menarca tardía, menopausia precoz, reflujo gastroesofágico, trastornos del esmalte dental, caída de pelo, uñas quebradizas, osteoporosis y fracturas óseas con traumas mínimos, cefalea, depresión, convulsiones, calambres, parentesias, distintos tipos de síntomas, como ven, y en base a cada persona puede afectar de manera muy distinta. Lo que es importante es cómo se diagnostica. En principio se requiere un análisis de sangre en el que se va a incluir el anticuerpo antitransglutaminasa y después el diagnóstico se confirma a través de una biopsia intestinal, se toma una parte de los pelillos del intestino que debe efectuarse siempre antes al iniciar el tratamiento. La detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para poder evitar complicaciones que se pueden generar con el tiempo y generar complicaciones secundarias. Lo que marcamos en rojo para que se tenga en cuenta es que si tienen familiares cercanos de primero o segundo grado celíaco, deben hacerse estudios, ya que aunque no tengan síntomas, puede ser que no presenten síntomas, pero sí está formando parte de un grupo de riesgo que va a tener más probabilidades de ser celíaco. También corresponden a los grupos de riesgo los pacientes con enfermedades autoinmunes como diabetes, mellitus insulino dependiente, diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis, entre otras enfermedades que hacen que estén dentro del grupo de riesgo. Ahora vayamos a ver en qué consiste el tratamiento para alguien que es un enfermo celíaco. Hasta el día de hoy, el único tratamiento efectivo es una dieta estricta libre de gluten, libre de las proteínas tóxicas que generan esta intolerancia y los problemas que conlleva. Se debe aplicar inmediatamente después de confirmar el diagnóstico y se va a mantener esta dieta de por vida. Por eso es fundamental e importante saber que hay un listado de alimentos libres de gluten aprobados por la ANMAT, que es el organismo oficial que aprueba los alimentos, y allí van a poder encontrar todos los alimentos que son libres de gluten aprobados. Como vemos, es fundamental tener en cuenta que un error nuestro puede afectar la vida de muchas personas que sufren estos tipos de problemas. Por eso, tenemos que saber cómo evitar la contaminación cruzada en los productos que elaboramos en planta. Algunas medidas son medidas que ustedes pueden tomar, que deben tomar, y otras medidas son medidas que desde la empresa se realizan para asegurarnos que los productos sean libres de gluten. Remoting a los proveedores de insumos les pide una carta de garantía libre de gluten, la cual se archiva y se registra en el departamento de calidad. Además, se realizan análisis que certifiquen la ausencia de gluten en los productos por laboratorios autorizados y son laboratorios que realizan esta metodología de análisis. Lo que sí debemos tener en cuenta es realizar un correcto lavado de manos al ingreso a planta, siguiendo los procedimientos establecidos, es fundamental para evitar la contaminación cruzada.
Además de realizar inspecciones para verificar que se tengan bajo control todos los puntos señalados como importantes. Se deben llevar registro de todas las etapas que van minimizando la posibilidad de contaminar por la contaminación cruzada, respetar la codificación de colores de elementos de limpieza que están ya identificados con cada color en donde debe ir, tanto en el comedor como en el exterior, para que no se produzca la contaminación cruzada de los restos de alimentos con gluten dentro de la planta, donde solo se van a usar elementos de color azul. Los alimentos deben mantenerse cerrados en los lockers del comedor y no en las zonas de vestuario ni de baños, ni en lockers internos o estantes que se tengan en otros lados. Solo en los comedores. Los ingresos a la planta cuentan además con cortina de aire que facilita el desprendimiento de las partículas que puedan quedar en la ropa al ingresar. De todos modos, el operario, una vez que se retira del comedor de comer lo que haya traído, se debe sacudir la ropa previo al ingreso a la planta y de esta forma, junto con la cortina, ayudarán a que todas las partículas que puedan llegar a quedar en la ropa sean despedidas. Acá podemos ver algunas formas y pasos a seguir para evitar la contaminación cruzada en el trabajo. Por ejemplo, higiene de equipos y utensilios, higiene de los manipuladores, es decir, lavado de manos, identificar los utensilios de limpieza exclusivos para no mezclarlos, usar envases herméticos y lo que estamos haciendo como capacitar al personal. Debemos limpiar, identificar, separar y capacitar. En esta otra parte tenemos las 15 formas para evitar la contaminación cruzada, principalmente en nuestras casas. En caso de que tengamos gente o personas que estén con celiaquía, que no puedan hacer una dieta con gluten, debemos lavarnos las manos siempre antes de cocinar. Debemos cocinar los alimentos de las personas que van a consumir sin gluten antes que el resto de las personas. Separar, almacenar los productos sin y con gluten por separado. Tener en cuenta de no contaminar los utensilios de corte que se utilizan para cuando se esté elaborando la comida. Usar delantales. Y bueno, estos 15 pasos, tenerlos en cuenta en caso de tener en nuestras casas que evitar la contaminación cruzada de alimentos con gluten de los sin gluten. A modo de recordatorio tenemos las imágenes de los lugares donde se guardan los alimentos en los lockers del comedor, solo en los lockers del comedor, y el lugar donde consumir es el comedor. Los alimentos deben mantenerse en el comedor, deben lavarse las manos y sacudir la ropa al salir del mismo. Muchas gracias y los esperamos realizando la evaluación obligatoria de esta capacitación.